Ucrania ya ha visto esto antes: bloqueos marítimos, drones atacando al mismo tiempo. Rusia hizo lo mismo contra ellos. Y ahora Irán está haciendo esto en el Golfo. Pero para Ucrania, todo eso ya es suficiente. Después de que Irán ayudó a Rusia con drones, ahora están listos para vengarse. Y lo más sorprendente es que no son solo palabras. Ya están tomando medidas concretas para ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Están usando lo que aprendieron en el Mar Negro, donde pusieron en aprietos a la armada rusa, usando drones y otros métodos sencillos. Bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky, Ucrania ya empezó a comunicarse con algunos países de Medio Oriente. Durante su visita allí, dijo que casi todas las conversaciones giraron en torno a la situación en el estrecho de Hormuz y cómo enfrentarla. Estos países tienen un gran problema. Si el estrecho se cierra, no pueden vender petróleo ni gas. Esto afecta directamente a su economía. Aquí es donde entra Ucrania. Ellos tienen experiencia en cómo enfrentar este tipo de situación. En el Mar Negro encontraron una manera de pasar a pesar de la amenaza de Rusia. Usaron drones, lanchas rápidas y tácticas simples para debilitar al enemigo. Y ahora están compartiendo ese conocimiento. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias, y dicho eso, vamos a empezar. Según Zelensky, los países de Medio Oriente saben que pueden contar con Ucrania cuando se trata de este tipo de problemas. Ya vieron cómo Ucrania tuvo éxito al abrir rutas en el Mar Negro, por eso quieren aprender el mismo método. Pero no se trata solo de ayudar. Para Ucrania, también es una oportunidad para construir relaciones más fuertes con los países ricos. Estos países tienen la capacidad de ayudarlos, especialmente en su lucha contra Rusia. En pocas palabras, están sucediendo dos cosas. Ucrania está ayudando con el problema en el estrecho de Hormuz y al mismo tiempo está fortaleciendo su propia posición en el mundo. Y si lo ves, hay una razón por la que recurren a ellos en este tipo de situaciones. Hoy en día pocos tienen esa experiencia, y uno de los ejemplos más claros es Ucrania. El 21 de marzo, Andriy Sybiha dijo que lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz es dolorosamente familiar para Ucrania. Según él, Rusia ya hizo esto en el Mar Negro. Bloquearon el comercio marítimo para debilitar la economía de Ucrania y obtener ventaja en la guerra. Es cierto. Casi desde el inicio de la invasión de Vladimir Putin, Rusia bloqueó los puertos de Ucrania en el Mar Negro. Aunque el método es diferente al de Irán, el efecto es el mismo. Rusia utilizó grandes buques de guerra de su flota del Mar Negro. Mientras tanto, Irán utiliza pequeñas embarcaciones, misiles y drones. Pero para Ucrania el resultado es el mismo. Perdieron grandes ingresos. Llegó a aproximadamente $20,000 millones al año. Una gran parte de esto proviene de la exportación de granos hacia Asia y África. Pero no se detuvieron ahí. Encontraron una manera de recuperarse. Ucrania utilizó misiles de largo alcance como el Storm Shadow para atacar grandes barcos rusos. Al mismo tiempo, fabricaron drones navales como el Magura y el Sea Baby. Los usaron para atacar barcos rusos, ya sea en el puerto o en medio del mar. Con el tiempo, estos drones se están volviendo aún mejores. Ahora también pueden transportar misiles y drones FPV. Eso significa que ahora pueden alcanzar objetivos más lejanos y con mayor precisión. Poco a poco, la fuerza de Rusia en el Mar Negro se ha ido debilitando. La flota que antes causaba temor se ha reducido casi en un tercio. Muchos de sus barcos se retiraron debido a la amenaza constante de los drones de Ucrania. Y ahora, la situación es diferente. Aunque todavía hay amenazas, los barcos de carga ya pueden entrar a los puertos de Ucrania, especialmente en Odessa. Hasta 200 barcos pasan cada mes. Esto fue posible porque Ucrania no solo atacó, también encontraron la manera de proteger los barcos mientras viajaban. Aquí se ve una lección importante. No basta solo con atacar. Esto debe ir acompañado de defensa y un buen plan. Y esto es lo que los países del Golfo quieren lograr. Están perdiendo dinero por los bloqueos de Irán. Por eso quieren usar el mismo método que utilizó Ucrania en el Mar Negro. Según Volodymyr Zelensky, Ucrania ya está compartiendo estos conocimientos. Esto incluye firmar acuerdos sobre armas y tecnología que ya han demostrado ser efectivas contra Rusia. En pocas palabras, lo que hizo Ucrania en el Mar Negro no fue simplemente una solución propia. Ahora esto también sirve como guía para otros países que enfrentan el mismo problema.
Volodymyr Zelensky enfatizó lo importantes que son estos nuevos acuerdos. Según él, esto tiene un gran impacto porque es la primera vez que Ucrania tiene este tipo de relación con países de Medio Oriente. Aunque no se revelaron todos los detalles, según The Kyiv Independent, la mayoría de los acuerdos están relacionados con la defensa aérea. Entre los países que aceptaron esto se encuentran Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Lo que quieren obtener no son solo armas, sino también la experiencia de Ucrania. Ucrania proporcionará varios equipos como defensa aérea, drones navales, herramientas de guerra electrónica y software. Según Zelensky, estos acuerdos durarán al menos 10 años. A cambio, estos países pagan con suministro de energía y probablemente también con apoyo financiero adicional. Esto es de gran ayuda para Ucrania, especialmente mientras su economía sigue teniendo dificultades debido a los continuos ataques de Rusia. Pero no basta con proporcionar equipo, también es necesario saber usarlo correctamente. Por eso, Ucrania ya envió expertos al Medio Oriente para enseñar cómo usar correctamente estos sistemas contra la amenaza de Irán en el estrecho de Hormuz. Los líderes y soldados de estos países están muy agradecidos porque no solo compran equipo, sino que también aprenden a usarlo de manera efectiva y realmente lo necesitan. El estrecho de Hormuz es uno de los pasos más importantes para el petróleo y el gas en el mundo. Desde que comenzó la Operation Epic Fury, Irán lo bloqueó. Por eso, una gran cantidad de suministros de petróleo y gas natural licuado no pueden salir. Casi el 20% del suministro mundial pasa por este único paso. Y su efecto no solo se siente en Medio Oriente. Asia es la más afectada porque, según la BBC, casi el 90% del petróleo y gas que pasa por aquí va hacia países asiáticos. Ahora ese flujo se ha interrumpido y esa es la razón por la que estos países están desesperados por encontrar una solución y por la que están dispuestos a colaborar con Ucrania. No solo Oriente Medio se ve afectado por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Incluso los grandes países del mundo ya sienten el impacto. Por ejemplo, China. Aunque tienen reservas suficientes para 3 meses, no pudieron evitar el aumento en el precio del combustible. Esto llegó a aproximadamente un 20% y, con el tiempo, sus reservas también se van agotando poco a poco. En Filipinas, el impacto es más directo. Ya se declaró una emergencia energética debido al alto precio del combustible, y hay días en que los ingresos de los trabajadores disminuyen por esta razón. En la India, en cambio, otro sector fue el afectado. La industria de la cerámica se ve afectada. En este sector trabajan alrededor de 400,000 personas. Se vieron obligados a detener sus operaciones debido a la escasez y al alto precio de la energía. Según NBC News, el precio del petróleo llegó hasta $119 por barril. La última vez que se vio este precio fue durante el apogeo de la pandemia, cuando hubo un gran problema de suministro en todo el mundo. Si esta situación continúa, no será solo un problema temporal, puede empeorar y convertirse en un problema más grande. Lo que hizo Rusia en el Mar Negro afectó a Ucrania y a quienes compran sus productos. Pero lo que está pasando ahora en el estrecho de Hormuz tiene un impacto más amplio. Casi todo el mundo se ve afectado. En medio de todo esto están los países del Golfo. Para ellos, esto no es solo un asunto de seguridad. Esto es una cuestión de sustento. Si el estrecho de Hormuz está cerrado, no pueden vender petróleo y gas. Eso significa que pierden la principal fuente de ingresos que mantiene funcionando a sus países. Según la BBC, el 20% del petróleo y gas natural licuado que pasa por aquí equivale a aproximadamente $600,000 millones al año. Aunque Irán se beneficia de algunas partes de esto, no están bloqueando los barcos que hacen negocios con ellos. Pero para Qatar, Arabia Saudita y otros países del Golfo, esto es un gran problema. Están perdiendo miles de millones de dólares debido a los productos que ya no pueden enviar. Y esta es la razón por la que están buscando aún más una solución y por la que se están acercando más a Ucrania. The Guardian llamó a esta situación la peor pesadilla para los países del Golfo porque este problema está fuera de su control y ellos no comenzaron la pelea. Pero ahora ellos son los directamente afectados. La operación contra Irán fue liderada por Estados Unidos e Israel, pero los países del Golfo son los que terminan en medio del conflicto aunque no lo quieran. Con el tiempo se ven más afectados porque no solo es el bloqueo del estrecho de Hormuz el problema, sino también los ataques de Irán usando misiles y drones que llegan hasta sus territorios. La verdad es que ya no tienen opción porque ya están incluidos en los efectos del conflicto
y esto ya se siente en su economía. Según Inet News, ya han perdido aproximadamente 1% de su PIB en solo un mes desde que comenzó Operation Epic Fury. Según Al Jazeera, Capital Economics estima que podrían perder entre el 10 y el 15%. Si la situación dura 3 meses, será un gran peligro, especialmente si Estados Unidos sigue adelante con su plan de enviar soldados a Irán, porque la lucha se prolongará y sus efectos durarán más tiempo. Mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado, estos países necesitan buscar su propia solución y por eso se acercaron a Ucrania. Volodymyr Zelensky aceptó la oportunidad y está claro que esto es un gran paso para Ucrania, porque no solo se trata de ayuda financiera, sino también de resarcirse por lo ocurrido en el pasado. Desde que Vladimir Putin lanzó la invasión, se han utilizado drones uno tras otro contra Ucrania, y esos drones no son originalmente de Rusia, sino que vienen de Irán. Según The Conversation, ya casi llegan al millar. Rusia puede fabricar alrededor de 1000 drones de alcance cada día, y la mayoría de estos son drones Shahed, o versiones de estos, basados en el diseño iraní que Irán le proporcionó a Rusia hace algunos años. Aquí es donde la imagen completa se vuelve clara, porque Irán no solo ayudó a Rusia, sino que también tuvo un impacto directo en Ucrania. Ahora Ucrania tiene la oportunidad de devolver el golpe de otra manera mientras ayuda a los países que enfrentan el mismo problema. Por eso, esta colaboración no es solo una simple cooperación, sino un paso que tiene un impacto más profundo en la lucha que ocurre en diferentes partes del mundo. Irán ya hizo esto antes y ahora Ucrania lo está haciendo en Medio Oriente. Para que Rusia llegara al nivel que tiene ahora en el uso de drones de largo alcance, necesitó ayuda de Irán. Irán envió expertos a Rusia para enseñarles cómo fabricar drones. A cambio de esto, ahora ya hay fábricas dentro de Rusia que se dedican únicamente a la fabricación de drones basados en el diseño de Irán. El Shahed 136, que Rusia llama Geran 2, se ve con más frecuencia en el cielo de Ucrania que en el propio Irán. Esto se puede ver en la cantidad de ataques. En febrero, Rusia utilizó 5.057 drones contra Ucrania, un 13% más que en enero. Al llegar marzo, esto aumentó aún más y solo en 24 horas, del 23 al 24 de marzo se lanzaron 948 drones. Esto no sería posible sin la ayuda de Irán. Ucrania lo sabe y también saben que ahora Rusia está tratando de devolverle el favor a Irán. Según The Telegraph, Rusia ya empezó a suministrar a Irán drones Geran 2 y Shahed 136. Eso significa que Irán también se está beneficiando de las modificaciones que Rusia hizo a estos drones, como el mayor alcance de hasta 600 millas y una velocidad de 111 millas por hora, con un costo aproximado de $20,000 cada uno. Ucrania sabe cuán grande es el daño que pueden causar los drones Shahed. Y ahora está ocurriendo algo extraño. El método que usaron contra ellos ahora lo están usando contra Irán. Antes, Irán se acercó a Vladimir Putin para que Rusia lo ayudara. Ahora es Ucrania la que se acerca a los países del Golfo. Países que Putin quiere influenciar a través de Irán. Y no solo están haciendo lo mismo, Ucrania lo está ampliando aún más. Los drones Shahed de Irán son de ataque. Ucrania tuvo que encontrar una manera de detener esto. En unos años lograron crear una solución. Lograron crear drones interceptores baratos que chocan directamente contra los drones Shahed de Rusia en el aire. Por eso se destruyen antes de llegar a su objetivo. Eso significa que no solo están copiando la táctica de Irán, la están llevando a un nivel más alto. Y ahora lo están compartiendo con países que enfrentan la misma amenaza. En febrero, más del 70% de los drones Shahed que Rusia lanzó contra Kiev fueron derribados por los nuevos drones interceptores de Ucrania. Estos interceptores son muy baratos. Cuestan solo alrededor de $1,150. Ese es el costo de fabricación. Así que son incluso más baratos que los drones Shahed de Irán. Y mucho más que los costosos misiles antiaéreos que usan los países del Golfo. No solo eso, Ucrania también está fabricando un interceptor más avanzado capaz de alcanzar a todo un grupo de drones en una sola acción coordinada. Bajo los nuevos acuerdos, es muy probable que Ucrania comparta esta tecnología con sus nuevos aliados en el Golfo. Esta es la ventaja clara para esos países. No solo recibirán el equipo, sino también el conocimiento sobre cómo enfrentar la amenaza de drones de Irán en el estrecho de Hormuz.
Si Ucrania también comparte el diseño de sus drones marinos como el Sea Baby, estos países tendrán una forma económica de combatir las lanchas rápidas de Irán en el mar. Cuando se combinan todos los interceptores de drones, los drones marinos y la experiencia de Ucrania en el Mar Negro, estos países tendrán un plan completo sobre cómo enfrentar a este tipo de nación. No se trata solo de usar fuerza bruta. Es una manera inteligente que puede responder a la táctica de Irán, aunque no tengan el mismo poderío en armas. Mientras tanto, Estados Unidos está usando una fuerza poderosa para resolver el problema en el estrecho de Hormuz. Pero lo que están haciendo Ucrania y los países del Golfo es un método diferente. Es más simple, más barato y se puede usar de manera continua. Parece que Estados Unidos no esperaba este tipo de movimiento, pero es posible que esto aún les beneficie. Especialmente cuando Donald Trump dijo que otros países también deberían ayudar a enfrentar el problema en Hormuz. Y parece que Ucrania y los países del Golfo están tomando esto en serio y cumpliéndolo. Es claro el beneficio para estos países, pero si lo analizamos más a fondo, es aún más evidente lo inteligente que es la jugada de Ucrania. Por ahora, lo que vemos es la transferencia de tecnología y conocimiento hacia el Golfo para enfrentar a Irán. Pero recuerda, según Volodymyr Zelensky, estos acuerdos durarán 10 años. Qatar y Arabia Saudita ya han aceptado este tipo de acuerdos a largo plazo. Y los Emiratos Árabes Unidos están a punto de seguirlos, según The Guardian. Aquí es donde realmente sale a la luz la verdadera estrategia de Ucrania. Llevan más de 4 años en esta lucha y parece que aún no hay un final claro porque Vladimir Putin no cede en sus demandas. Así que mientras la lucha se prolonga, Ucrania busca la manera no solo de sobrevivir, sino de volverse aún más fuerte. Para Ucrania, compartir ahora gran parte de su experiencia con drones no es solo una forma de ayudar, es parte de un plan a largo plazo. En el futuro podrán contar con sus nuevos aliados en el Golfo para obtener dinero y equipos de defensa. Necesitan una defensa más avanzada contra los misiles de Rusia, y es posible que haya una cooperación aún más profunda en energía y fabricación de armas a medida que estos acuerdos avanzan. En pocas palabras, Ucrania ya está preparando su propio futuro como un país independiente, y lo están haciendo relacionándose con países que ya han sentido el impacto de la influencia de Vladimir Putin a través de la relación entre Rusia e Irán. Aquí es donde la situación se vuelve peculiar. Algo que casi nadie vio venir, resulta que Ucrania podría ser uno de los mayores beneficiados de la Operation Epic Fury. La experiencia que tienen enfrentando drones rusos basados en diseños iraníes se ha convertido ahora en su fortaleza. Están usando esto para demostrar que son un aliado más valioso que Rusia. Según Alexander Kraev del Ukrainian Prism Foreign Policy Council, esta experiencia puede intercambiarse por una seguridad más sólida y una mejor posición en las negociaciones con otros países. Ucrania está demostrando que pueden brindar una ayuda más valiosa que Rusia, especialmente a los países que han dependido de Moscú durante mucho tiempo. Y ahora esto está cambiando poco a poco. Mientras Vladimir Putin intenta obtener el apoyo de Irán en medio de la fuerte presión de Estados Unidos, la influencia de Rusia en Medio Oriente se está debilitando poco a poco. Los países que antes dependían de Rusia para armas y seguridad, ahora están empezando a recurrir a Ucrania. Antes, la relación entre Ucrania y estos países solo giraba en torno al comercio, como la compra de gran parte de su soya, trigo, maíz y aceite de girasol. Ahora la relación es más profunda. Ya no se trata solo de comercio, ahora se trata de seguridad, tecnología y cooperación a largo plazo. Y esto es peligroso para Irán, también es peligroso para Rusia. En uno de los acontecimientos más inesperados de la política mundial moderna, la lucha de más de 4 años ha llevado a Ucrania a una nueva posición, no solo como un país que lucha por sobrevivir, sino como un actor importante no solo en Europa, sino también en Medio Oriente. Sin embargo, no se puede ignorar que el conocimiento de Ucrania sobre drones no se puede utilizar de inmediato. Esto todavía necesita tiempo para enseñarse, implementarse correctamente y ser efectivo en una situación real. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. El problema sigue ahí, y su efecto continúa en todo el mundo. Y mientras Ucrania y los países del Golfo están ocupados desarrollando una solución a largo plazo,
Estados Unidos también tiene su propio plan para reabrir este importante paso. En este punto se vuelve más claro que esto no es simplemente una colaboración entre Ucrania y los países del Golfo. Poco a poco, esto se está convirtiendo en un movimiento más grande que tiene impacto en una región más amplia del mundo. Cuando los países que tienen el mismo problema empiezan a colaborar, la búsqueda de soluciones se acelera. Ya no dependen de un solo país. En cambio, combinan sus experiencias y los métodos que han demostrado ser efectivos en la lucha real. Para los países del Golfo, esto es importante porque ya no tienen que empezar desde cero. Ya tienen una base. Y como ya vieron lo que hizo Ucrania en el Mar Negro, tienen más confianza en que esto también puede funcionar en su situación. Esto también tiene un efecto en la percepción de otros países. Cuando ven que hay un grupo que colabora y tiene una dirección clara, se vuelven más abiertos a interactuar. Aunque no se unan de inmediato, muestran interés en la posibilidad de cooperación. De esta manera, poco a poco se va formando una red más amplia de países con un mismo objetivo. Aunque no sea una alianza formal, comienza con la coordinación y el intercambio de información. Para Ucrania, esto es algo muy importante. En medio de su lucha contra Rusia, están recibiendo apoyo de otras partes del mundo. No se trata solo de equipo o ayuda financiera, sino también de confianza en sus capacidades. Por otro lado, los países del Golfo también se benefician. En lugar de depender únicamente de países poderosos como Estados Unidos, ahora tienen otras opciones que son más flexibles y rápidas de utilizar. Hay otro efecto importante. A medida que más países utilizan este método, se vuelve más difícil para Irán continuar bloqueando el estrecho de Hormuz. Ya no se enfrentan solo a una sola parte, sino a muchos países que tienen sus propias capacidades. Por eso las decisiones de Irán se vuelven más complicadas. No solo tienen que vigilar los movimientos de Estados Unidos, sino también las posibles acciones de otros países que ya están involucrados en la situación. Con el paso del tiempo, se vuelve más claro que este tipo de cooperación no es solo temporal. Es posible que esto continúe incluso después de que termine el problema actual en el estrecho de Hormuz. Si eso sucede, podría cambiar la forma en que los países cooperan entre sí. Ya no se trata solo de grandes ejércitos o costosos errores, sino de soluciones prácticas e inmediatas que se pueden aplicar en situaciones reales. Al final se verá que su efecto no se limita a un solo lugar. Desde el Mar Negro hasta el Medio Oriente e incluso en otras partes del mundo, poco a poco está cambiando la forma en que los países enfrentan este tipo de problemas. A medida que continúa esta coordinación, se vuelve más claro que la lucha no se trata solo de fuerza, sino de la capacidad de colaborar y adaptarse rápidamente. Por ahora está claro que no solo un país está afectado. A medida que pasa el tiempo, más lugares sienten su impacto, especialmente en el precio del petróleo y en el flujo del comercio. Por eso, otros países están tomando la situación más en serio. Ya no es un simple problema de unos pocos bandos. Poco a poco, esto se está convirtiendo en un tema que más países deben vigilar, porque cualquier cosa que suceda puede afectar a una parte más amplia del mundo.